Bienvenidos al segundo tema de esta serie especial, Hazte Libre. Un saludo para todos, nos alegra poder estar aquí con ustedes compartiendo esa temática en esta serie que llevamos los días viernes. Recuerden, si ustedes no se han suscrito, pueden suscribirse aquí para que puedan estar atentos a todo el contenido que vamos a estar subiendo. Y hoy con un tema que es bastante interesante, amor. ¿Cómo es el título de hoy? Así es, una nueva mente. En esta generación en la que estamos actualmente, todo el mundo lucha por la atención suya, la atención mía, lucha por colonizar nuestra mente e implantar un pensamiento, una doctrina, un estilo de vida. Y de hecho eso es lo que podemos ver en todos los jóvenes. Los jóvenes ya no quieren, antes se deseaba estudiar, ya ahorita la gente no quiere estudiar, no quiere prepararse. Ahorita vivimos en un mundo donde todos quieren todo fácil. Así es. Pero mire que eso es fundamental, ¿por qué? Porque la forma en que usted se deja influir, eso empieza a determinar de alguna u otra forma lo que nosotros somos, lo que nosotros producimos como personas. Hay un versículo que tiene algo muy especial. Job 34:32 dice, enséñame tú lo que yo no veo. Bueno, este versículo es fundamental porque dice, enséñame, oh Dios, lo que yo no veo. ¿Y por qué lo que yo no veo? Porque es que lo que nosotros no vemos es lo que más influencia tiene en nosotros, es lo que constituye nuestro carácter y de alguna otra forma, lo que nosotros no vemos y no entendemos es lo que nos pone a sufrir, lo que nos pone a llorar en ese momento en que usted se levanta. Y no sé si les ha pasado, pero hay muchas personas que a veces nos hablan y dicen, ay, hoy me levanté y quiero llorar, pero no sé por qué. Así es, Quiero llorar, porque tenemos muchos comportamientos inconscientes, pero que lógicamente tienen una raíz y eso ha de ser descubierto, ¿no? sí, de hecho dice, hay muchas cosas en la vida que ya damos por sentadas, o sea, ¿cómo que ya damos por sentadas? Ya las damos como una realidad, como que eso es así, como una realidad innata según nos lo han enseñado y lo hemos aprendido en el transcurso de toda la vida. Ujú. Hay un asunto interesante, hace aproximadamente que unos 2 siglos antes, cuando ustedes sabían que el mundo era dominado completamente por un gobierno teocrático, donde el clero era el que gobernaba todo el mundo. Ustedes saben que en ese tiempo alguien que dijera que la Tierra era redonda era pecado. Mm. Imagínense, y eso estaba implantado en todo el mundo. Cuando los científicos empezaron a estudiar, empezaron a analizar que la Tierra era redonda, esa gente empezaron a matarla porque decían, uy, qué herejía. Pero aunque sea algo sencillo, eso mismo pasa en nuestras vidas. Y de alguna u otra forma hemos venido rigiendo nuestras vidas, nuestras familias, nuestros propósitos, nuestros sueños basados en algo que tal vez no es correcto. Y quiero hacerles una pregunta y pueden ustedes responder en estos comentarios. ¿Cuánto de lo que yo soy es completamente real? Mm. ¿Cuánto de lo que nosotros somos y hacemos es real? Ese miedo, esa percepción de la vida. De hecho, uno de los obstáculos más grandes para el éxito, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? La vergüenza y el miedo a qué dirán. El día que usted y yo aprendamos a superar el qué dirán y la vergüenza, que solamente existe en nuestra mente. Así es. Eso solamente existe en nuestra mente, pero no solamente existe en nuestra mente, sino que eso se transmite a todo lo que nosotros somos. Importante pregunta, amor. ¿Cuál es la otra pregunta? La siguiente pregunta dice, ¿lo que yo soy y hago, por quién está influenciado? ¿Familia? ¿Amigos? ¿Internet? Sigue diciendo, ¿bajo qué estándar o pensamiento hemos basado todo lo que somos? Siempre hay un punto de partida, siempre hay algo. Mi esposa un día me contaba acerca de una forma que ustedes hacían un alimento. Yo le decía, amor, ¿ustedes por qué siempre hacen el arroz de esa forma? Y mi amor decía, ay, no, a mí no me gusta hacer arroz integral, porque es que eso es muy tedioso hacerlo. Y yo una vez me puse a mirarla, ay, ¿cómo hace el arroz integral mi esposa? Y entonces ponía a hervir el agua, luego hace algo, y eso se demora como media hora para hacer una levita de arroz. Y no le gustaba hacer el arroz por eso. Pero luego yo le dije, bueno, amor, pues yo no lo hago así, y yo el arroz lo hago así, facilito. Y de ahí cambió la forma de ver. Y sí, ve, son cosas sencillas, Y pero se veía que entonces yo vine influenciada por mi familia, porque de esta forma pues le habían enseñado a mi mamá y ya luego mi mamá pues siempre lo hacía así y yo lo aprendí a hacer fue así
y aunque me parecía tedioso, pero bueno, si hay que hacer algo integral, ya venía influenciada, ¿sí? Por una cultura familiar. Sí, de hecho, amor, no solamente la familia nos influye, aunque la familia influye casi un 100%, debido a la disfunción que existe en las familias de la edad moderna, ya la influencia de la familia no es tan grande como lo es la de las redes, como lo es lo de los amigos, son los libros, como es el contenido que usted produce. Las series, Exactamente. las películas, la música. Y hay algo que mi esposa me quería comentar acerca de la ley de la contemplación. ¿Cómo funciona esa ley de la contemplación? Eso es algo interesante, porque si nos damos cuenta, nosotros en nuestra mente tenemos unas neuronas llamadas las neuronas espejo. Y es que si yo en este momento yo llego y bostezo, automáticamente mi esposo también va a bostezar y algunos de ustedes que nos están viendo también lo va a hacer. Y es que nosotros somos transformados por aquello que contemplamos. Esto influye demasiado en nosotros y no nos damos ni siquiera cuenta, porque ustedes no pueden estar pensando voy a bostezar, sino que sencillamente me veo a mí y también su cuerpo pues como que quiere producir este bostezo. Y eso es una ley que hay en nuestra mente, se llama la ley de la contemplación. Y quiere decir que nosotros nos vamos transformando en todo lo que nosotros contemplamos. Por ejemplo, los hijos siempre se parecen a sus padres. ¿Por qué? Porque desde muy niños los están contemplando. Entonces, uno se da cuenta cuando ya llegan, de pronto uno ve al papá y al hijo y caminan igual. O pueden tener las mismas expresiones. Exactamente, sí. Pueden hacer muchas cosas similares. Y aunque esto pues influye en la genética también, es por la contemplación. Como yo todo el tiempo estoy contemplando eso, entonces me estoy transformando. Eso es muy importante, porque nosotros nos podemos transformar en cosas positivas, pero también en cosas negativas, según lo que estemos contemplando. Amor, porque esta parte que hemos venido dando como forma de introducción es importante en el camino de la recuperación y la libertad de la depresión, de un mal comportamiento? ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, esto es tan importante porque el hecho de esa influencia, como vine diciendo, puede llegar a ser positiva, según lo que yo estoy contemplando, pero también puede llegar a ser tan negativa a tal punto que se convierta en un obstáculo para mi crecimiento personal, en un obstáculo para mi relación con Dios, en un obstáculo para la forma en cómo yo percibo la vida, en un obstáculo para la forma en cómo yo interactúo con las demás personas incluso. De hecho, en la universidad, pues para terminar el semestre, una profesora nos puso una investigación, es libre la investigación, entonces con un compañero tomamos la decisión de investigar algo y fue cómo influye la conexión familiar en el desarrollo de las generaciones. Entonces, ese es el planteamiento que nosotros hicimos y empezamos a investigar. Entonces, dentro de la investigación nos corresponde hacer una entrevista a un número determinado de personas para mirar más o menos cuál es el concepto de conexión, no solamente cuál es el concepto de conexión familiar, sino también qué influencia ha tenido su familia en lo que ellos son hoy. Y si usted viera todo lo que nos encontramos. Nosotros queremos pensar y mirar cuántas personas tenían un pensamiento positivo con respecto a la conexión de la familia. Y le preguntamos a un grupo de jóvenes entre 16, 20 años universitarios. Los hombres, algunos hombres decían, la verdad lo que yo soy actualmente es gracias a lo que mi papá y mi mamá me enseñaron y a su influencia en el hogar. Pero nos encontramos con otro grupo de jovencitos que cuando les preguntamos, una se le quebró la voz y dijo, la verdad, todo lo que yo soy a nivel de traumas y dificultades y los problemas más grandes que yo he tenido en mi vida vienen a raíz de lo que mi familia influyó en mí. Luego nos encontramos con otro grupo de personas que ya son las personas adultas. Esas personas adultas que se encuentran actualmente entre 60 y 70 años, que ya son los abuelos que son los papás de nosotros, son los abuelos de nosotros, les preguntamos a un grupo también de personas así ya más adultas para ver de ellos qué pensaban. Pero aquí hay un punto importante. ¿Por qué? Porque esas personas tenían principios. Esas familias, aunque no tuvieron la mejor educación, tenían valores. Entonces, esas personas nos respondieron, la verdad, doy gracias a Dios por mi familia, porque si mi familia no me hubiera enseñado valores, respeto,
templanza, dominio propio, a trabajar por lo que yo anhelaba, nada de lo que yo soy actualmente sería. Y es interesante, Impresionante. pero hubo uno que me marcó, un señor, no tengo el nombre de él presente, pero cuando lo entrevistamos dijo, la verdad yo no tuve padre, entonces su influencia no fue en mí, pero yo me propuse a que nada de lo que yo viví como niño fuera transmitido a mis hijos. Entonces podemos ver que el saber en dónde está nuestra mente, el por qué estamos influenciados, determina de una forma radical en su recuperación, en su percepción del mundo. Y pasa algo, amor. El otro día que lo mencionábamos acerca de que nuestra familia se queda con lo que somos, Mm. pero Dios no se queda con lo que nosotros somos. Y es ahí, ¿por qué? Porque la mayoría de personas, no sé si les ha pasado, pero yo lo viví, lo he escuchado mucho, y es que a veces uno va por la vida como hijo, tratando de, ¿cómo le digo? Como cumplir los sueños de los padres, o de pronto de suplir las expectativas de los padres, o no solamente de los padres, el caso mío era de mis amigos, de mi círculo social. Yo quería agradar a ese círculo social. Puede ser familia en general, tíos, abuelos, primos, o padres, o en este caso también amigos, Mm, compañeros. exactamente. Y de hecho hay un coach cristiano que se llama Tony Stonfus. Él menciona una palabra interesante en su libro de Coaching en Liderazgo, solo lo voy a parafrasear, pero dice que la única forma en que nosotros podamos tener una verdadera transformación tiene que ser desde el ser, no desde lo que decimos y hacemos, sino desde el ser. ¿Por qué? Porque de pronto usted tiene depresión, usted tiene una adicción, usted de pronto tiene algún comportamiento negativo, usted quiere cambiar algo de su carácter, usted, no, yo no tengo propósito, no, yo quiere cambiarlo y ha intentado hacer muchas cosas, busca libros, técnicas y todo, pero es desde lo que usted dice y puede hacer. Pero es que el problema no está en lo que hacemos, el problema siempre está en lo que somos. Y como lo decía mi esposa, nosotros somos lo que pensamos desde la ley de la contemplación. Y Tony Stumpf dice, tenemos que cambiar a nivel de identidad, valores, paradigmas y forma de cómo percibimos el mundo. Y esto pues debidamente influye mucho en un proceso de recuperación. Amor, me gustaría que me compartieras unas citas bíblicas del apóstol Pablo, un gran pensador, filósofo y teólogo del primer siglo después de Cristo. Estas citas están en la nueva versión interamericana. Y la primera cita la encontramos en Efesios 4:23. Dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Pero vamos a ver por qué, ¿no? Más adelante. La segunda cita nos dice, Romanos 12:2, no se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y es interesante que actualmente, ¿no? O sea, la mayoría de los cristianos siempre tenemos como una lucha que queremos comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y siempre como que andamos como en esa constante búsqueda, ¿no? Yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, a mí me encantaría saber la voluntad de Dios, pero queremos hacer eso sin antes tener una renovación de nuestra mente. Este versículo lo dice, entonces, primero damos un paso y es una nueva mente, para así, en segundo lugar, poder comprender entonces la voluntad de Dios para nuestra vida. Y en ese proceso, amor, de la renovación de nuestra mente, ¿cómo influye la renovación de nuestra mente en ese camino de recuperación, en ese camino de restablecimiento de nosotros como seres integrales? Bueno, te quiero compartir acá una frase muy interesante que dice, si no hay transformación de nuestro entendimiento, entonces no puede haber recuperación, ni de nuestras adicciones, ni de nuestros comportamientos, ni de nuestros malos hábitos, ni tampoco entonces, por lo tanto, una libertad de nuestros pecados. Porque el entendimiento y los pensamientos son la materia prima que constituye todo lo que hacemos y somos. Y era lo que veníamos hablando de que decía este coach. Y es que
todo se basa en nuestros pensamientos, en la forma en que nosotros estamos pensando, en nuestras creencias, en cómo percibimos el mundo. Si nosotros vamos a querer cambiar comportamientos, acciones, hábitos, queremos libertad, sí, pero primero necesitamos una libertad a nivel mental para luego tener una libertad a nivel de comportamiento. El otro día estaba escuchando una conferencia de un doctor muy especial y él hizo una pregunta y dijo, ¿qué de lo que usted hace no procede de sus pensamientos? No Y quiero que existe. ustedes respondan allá a esa pregunta, allá en sus comentarios. ¿Qué de lo que usted hace no procede de sus pensamientos? Quiero que ustedes me digan una cosa que ustedes hagan que no procede de los pensamientos. Me puedo equivocar, pero creo que no hay nada No que existe. no venga desde los pensamientos. Pero bueno, ahorita vamos a ahondar todavía un poco más, porque la idea no es solamente quedarnos en la información, la idea también es ir a la acción, pero hay un eje fundamental, amor, que a veces de pronto no acudimos a él por una equivocada percepción de él, una equivocada percepción de él debido a las creencias religiosas, debido al ambiente, a la sociedad. Y nosotros vamos a hablar de la parte espiritual, pero pónganle cuidado a esto, no desde la parte de la religión, sino desde el ser espiritual del ser humano. Y para empezar, quiero preguntarles, ¿quién es Dios para usted? Y quiero que pongan en sus comentarios en este mismo momento, ¿quién es Dios para usted? Y quiero que sea una pregunta que usted se haga y la personifique, porque una cosa es, no, en la iglesia me dijeron que Dios es así, el pastor me dijo que Dios es así, el clérigo me dijo que es así, las redes dicen que Dios es Mis así. papás me enseñaron que Dios es así, o mi familia me enseñó desde pequeña que Dios es así. No, la pregunta no es quién o cómo, sino la pregunta es para usted. Para usted como persona. Pregúntese, ¿quién es Dios para mí? ¿Cómo veo yo a Dios? Y sea sincero, sea sincero. Es más, si no lo quiere comentar porque tal vez es una respuesta que le está sorprendiendo, no lo comente, pero expréseselo en usted mismo. Diga, ¿quién es Dios para mí? Realmente, ¿cómo veo yo a Dios en estos momentos? Ujú. Ahora, me gustaría que leyeras este comentario que está aquí. Dice, la forma en que usted concibe a Dios en su vida determina su relación y confianza en Él para ser libre y restaurado. Ujú. Así es. Es una realidad, porque el eje, como le decía anteriormente, para la restauración de nuestro carácter, para poder cumplir nuestro propósito, y de hecho más adelante vamos a hablar del propósito, porque una cosa es un rol y otra cosa es el propósito, pero en ese camino Jesús, Dios, es fundamental. ¿Por qué? Porque es el que nos da a nosotros identidad. Ahorita, ¿por qué ustedes creen que hablamos acerca de la percepción de la vida o de por qué somos influenciados? Porque nos hemos encontrado en casos con personas que odian a Dios, odian a Dios. Y no es que odien a Dios, sino porque odian una La representación. imagen que ellos tienen de Dios en su mente. Exactamente. Y eso pasa en todo el mundo. De hecho, bueno, una vez habla con las personas que no creen en Dios, que han decidido no creer en Dios, no es porque no crean en Él, es porque lo odian, es porque dicen, si Dios existe, ¿por qué está esto? ¿Por qué lo otro? O no solamente eso, por lo menos hay personas que no van al Padre, ni siquiera le oran a Dios, porque tienen un bloqueo. ¿Por qué? Porque es que la familia, nuestros padres, son los que nos muestran quién es Dios. Y si ellos nos... La, ujú. Sí. La mayoría de las personas perciben a Dios como un ser majestuoso, supremo, sentado en un trono, con el ceño fruncido. Se los digo porque ya lo he escuchado de muchas personas e incluso yo hacía parte de esas personas que concibía a Dios así. El ceño fruncido, tal vez con un cetro, sentado en un trono y alguien bien grande y fuerte, sencillamente como que mirando y esperando en qué momento me equivocaba, en qué momento me tropezaba para enseguida enviarme un castigo. Y frases como estas he escuchado mucho a lo largo de mi vida y es cuando están pasando por un momento difícil, bueno,
¿qué hice yo para que Dios me esté castigando de esta forma? Mm. Y es curioso, ¿cierto? Porque vemos que tenemos muchas ideas completamente erróneas de lo que es Dios. Y eso nos está afectando de forma inconsciente. Quiero compartirles algo muy interesante que encontramos justo esta mañana cuando estábamos Hacer un devocional. haciendo el devocional juntos como familia y leímos algo y cuando dijimos, wow, esto tenemos que compartirlo. Porque viene hablando de que existen muchas de estas ideas, hablando acerca de las ideas que tenemos acerca de Dios, ¿no? Dice, de las cuales debemos despojarnos. Por ejemplo, que Dios le quita la vida a un niño porque su madre lo ama demasiado. Esto es una completa mentira del diablo. Es una caricatura de la verdadera naturaleza de Dios. Si tiene la oportunidad de hacerlo, el diablo va a impedir que hagamos ese ascenso supremo y que nos libremos de nuestras falsas creencias tradicionales acerca de Dios. Pero si nos mantenemos fieles al Señor, Él nos hará pasar por una dura prueba, pero que nos llevará a conocerlo mucho mejor. Es fundamental. Y nosotros estamos en este momento tratando esta realidad de Dios. ¿Por qué? Porque en la psicología bíblica es distinta a la psicología cristiana. Porque la psicología actualmente para tratar a una persona toma al ser humano y lo divide, y lo divide, y lo pone el centro de todo. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia desde la parte teológica y psicológica que tiene la Biblia, vemos cómo Dios es el centro de restauración. Y vemos cómo Dios conoce la mente del ser humano y Dios conoce la mente. Dios no es psicólogo porque la psicología, recuerden que la psicología es la ciencia que estudia la mente. Dios no es psicólogo porque es que Dios creó la mente. Dios creó la mente, así Dios que es el creador. es el creador. Él entiende perfectamente cómo funciona nuestra mente y todo. Pero Él también sabe las partes que están desequilibradas en ella para poderlas restaurar. Pero si nosotros no permitimos que Él actúe en nuestra vida de una forma concreta, yo creo que lo puedo decir, de pronto sea absoluto, pero es casi imposible poder tener una restauración sin Él. Amor, mire que hay algo que yo se lo mencionaba el otro día. No lo sabía hasta que lo leí, y es que hay dos conceptos de Dios fuertes en el mundo. Uno es el Dios, ese Dios, como usted lo mencionaba, ese Dios autoritario, de juicio. y otro es el Dios de la Biblia. ¿Se acuerda, amor, que yo le estaba mencionando en una clase que vi con un profesor de historia que hablaba de que en qué Dios creemos? ¿En el Dios del teísmo clásico influenciado por la filosofía? ¿O en el Dios encarnado que se hizo humano, que lloró, que sintió, que cambió, que se encuentra en la Biblia? Resulta, amor, que es que la influencia de los griegos en todo el mundo ha sido algo barrabasal. ¿Por qué? Porque en el helenismo, cuando Grecia conquistó todo el mundo, ellos no solamente conquistaron, ellos influenciaron y plasmaron su forma de pensamiento y la forma que ellos concibían a Dios en todo el mundo. Ahorita pasa algo, y es que cuando llegan a los judíos, recuerden que el Evangelio no llegó ni a Roma, ni el Evangelio llegó a los griegos. El Evangelio viene de los judíos. Entonces los judíos, sale Cristo, empieza el movimiento cristiano, y recuerden que en una etapa de la historia se une el cristianismo con todo el imperio romano, influenciado por Grecia. Entonces se hace esa unidad. Y esa unidad empieza a hacer unas malformaciones teológicas, por decirlo así. ¿Por qué? Porque las personas de Roma, del Imperio Romano, no estamos hablando de la Iglesia Romana, sino del Imperio Romano, se unen y forman todo un concepto de quién es Dios, transmitido de los griegos. ¿Y cómo veían ellos a Dios? Veían que era un Dios lejano, era un Dios atemporal, un Dios que no siente, un Dios que está allá en su trono, esperando a que uno se equivoque y le pegue, un Dios que no siente, un Dios que no cambia. Esperando para destruir la maldad, el Exactamente. Mundo. Y muchas personas no se acercan a Dios porque tienen miedo de Dios. Y de hecho muchas personas ingresan al cristianismo por miedo a perderse, y eso es un error. La verdad, si usted va a ir a Dios por miedo, es mejor que no vaya porque igual va a perder el tiempo. A Dios hay que ir porque hay que ir a conocerlo.
Pero bueno, nosotros vemos, amor, el Dios de la Biblia. Vemos que es un Dios muy especial. Pero hay alguien que está detrás de todo esto, amor. Y efectivamente, Satanás. Quiero compartir una frase que encontré en el Deseado de todas las gentes, que me llamó muchísimo la atención. Está en el primer capítulo y habla acerca cómo desde el principio de los tiempos, Satanás se ha venido encargando de esto. Dice, habla acerca de cuando estaban en el cielo incluso, que esta ley quebrantada en el cielo mismo, el pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales apartándolos de su creador y granjearse todo su homenaje. Pero mire la forma en cómo lo hizo y cómo lo sigue haciendo actualmente, dice. Para ello, representó falsamente a Dios, muy astuto, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante creador con sus propias malas características. Así engañó a los ángeles, así sedujo a los hombres, los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es un Dios de justicia y de temible majestad, Satanás lo indujo a considerarle como severo e inexorable. Así consiguió que se uniesen a él en su rebelión contra Dios y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo. Esta es la forma en cómo Satanás viene trabajando desde el principio. Él está presentando a Dios con las características que él tiene. Cruel, malo, severo, injusto. Y de hecho, me parece interesante porque las personas atribuyen todo el mal que está pasando en el mundo, incluso el sufrimiento de los niños, todo lo que sucede en el mundo, se lo atribuyen a Dios. Tremendo, ¿cierto? Pero nunca han pensado en el autor de todo eso, que es Satanás. Nosotros siempre vemos lo malo, o sea, nunca vemos quién es Dios en esencia. Y a continuación, para ir cerrando, queremos dar una pequeña bosquejo, porque la verdad, pues Dios es muy grande, Dios es muy grande y Dios es maravilloso. Pero, ¿sabe algo? No se quede con lo que usted ha conocido de Dios. No se quede con lo que la gente le ha dicho de Dios. Tómese la oportunidad de ir usted a los pies de Él y preguntarle, Señor, ¿quién eres tú? Revélate delante de mí, así como lo hizo en aquellos patriarcas que se encuentran en la Biblia. Y dice que Dios no rechaza a nadie. Esa parte es fundamental. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de sanidad. Él es la articulación de todo nuestro ser. Él es el que nos da identidad, propósito. Él estabiliza nuestras emociones. Él nos libra de ansiedad. Y luego, en el camino que estamos desarrollando de este programa, usted se va a ir dando cuenta cómo Dios actúa en la ansiedad, cómo Dios actúa en la depresión, cómo Dios restaura a una persona que tiene adicción, porque Él tiene poder. ¿Sabe? Mire que en el mundo aparta a Dios, divorcia a Dios de un proceso de restauración. De hecho, me pareció interesante en un podcast que escuché hace poco, que decía que la psicología moderna elimina a Dios del proceso porque dice que Dios y la religión son un punto de quiebre en la restauración de una persona, o sea, son causa de la depresión, son causa. Y de hecho, no es que sea la religión, no es que sea Dios, es la falsa manera de ver a Dios, es la mal forma de representación a Él. La falsa percepción que yo tengo acerca de Dios o esa imagen errada y errónea que ha sido implantada por Satanás. Exactamente. Y mira que hablando acerca de este proceso, ¿no? De conocer a Dios, como les contaba hace un momento, yo también hacía parte de ese gran grupo de personas que percibíamos a Dios de esa forma, como un Dios autoritario, como un Dios malo, un Dios cruel. Aún siendo niña, cuando yo me equivocaba, me costaba mucho como ir y pedirle perdón porque yo sentía como que ya me iba a enviar un castigo o que tal vez no me iba a aceptar, pero esto fue un proceso en el cual él me trajo. Recuerdo mucho un libro que llegó a mis manos y que actualmente como que le otorgo ese cambio de pensamiento que hubo en mí. Y si usted tiene la oportunidad de conseguirlo, es un libro muy económico, incluso creo que está en PDF, si no estoy mal. Se llama El Dios que no me enseñaron. Es un libro maravilloso
porque como que lo pone a usted frente a ese espejo, o sea, como que usted se encara con esa realidad de la cual, o sea, hubo un Dios que le enseñaron, pero que el Dios que en realidad es el que está existiendo y el Dios que vive es completamente lo contrario. Y mira que acá en lo que leía dice que Él nos hará pasar por una dura prueba que nos llevará a conocerlo mejor. Y es porque en los momentos difíciles es donde Él como que puede manifestarse mejor en nuestras vidas, ¿no te has dado cuenta? Sí, de hecho, María Magdalena, de la que hemos, no sé si la hemos mencionado aquí en este programa, pero la mencionamos mucho. María Magdalena llegó a los pies de Jesús en el momento más crítico de su vida. Y sin ánimo a exaltarnos o algo, la verdad nosotros conocimos quién era nuestro Dios. En el momento más oscuro de nuestra vida Así es. pudimos comprender quién era Dios. Cuando ya uno no tiene como ayuda humana, cuando no Mm, te queda ningún recurso, cuando como que todo se te cerró y como que todo el mundo se te está cayendo encima, ahí es donde Dios como que extiende su mano y dice que la mayor necesidad del hombre es la más grande oportunidad de Dios, porque ahí es donde el ser humano por fin deja de confiar en él o en ella o en esto o en aquello y de basar su confianza y todo ujú. en él y como que por fin queda como que, y De ahí es hecho, cuando Dios hace aprovecha. 8 días lo mencionamos acerca de la historia de los Gadarenos, ¿se acuerdan? Aquellos que no se vieron el primer capítulo de esta serie, los invito a que vayan al primer video porque si no, para que se contextualicen un poco, porque cada video es la continuación de otro. Y también recordarles y decirles que el día lunes tenemos una serie muy especial, amor. Es una serie que creo que a todos nos va a ayudar y es cómo tener una relación sana. Es una serie especial. El primer tema también es fundamental en la articulación de un hogar. Así es. En este momento ya queremos compartirles un poco acerca de nuestra experiencia con el Señor y ya de la forma en como nosotros estamos percibiendo a Dios actualmente, lo hermoso que es su carácter. Y para eso queremos también compartir acerca de este hermoso y maravilloso libro llamado El Camino a Cristo. El primer capítulo se llama Amor Supremo y es un libro el cual describe exactamente el carácter de Dios. Es un libro En que esencia. en esencia te lleva a Cristo, te lleva a ese camino, ¿no? De sanidad y de libertad. Y quiero compartir algunos pasajes de este libro que la verdad me han marcado. Este libro me lo he leído ya varias veces, es pequeñito, es un libro pequeñito, así que ustedes lo pueden leer y releer. Quiero comenzar con esta frase, dice, Dios unió consigo nuestros corazones mediante innumerables pruebas de amor en los cielos y en la tierra, valiéndose de las cosas de la naturaleza, así como de los lazos más profundos y tiernos que el corazón humano puede conocer en la tierra, procuró revelarse a nosotros. Vemos cómo en la naturaleza está revelado el amor de Dios. No sé cuántos de ustedes se han puesto a reflexionar. A mí me gusta mucho la naturaleza, me encantan los animalitos, sobre todo los perros. Y cuando uno se pone como que sencillamente se toma unos minutos para analizar la naturaleza, para analizar estos seres, no cabe duda de que el creador es alguien muy hermoso, es alguien muy amoroso. Ustedes sencillamente se dan cuenta con un perrito. Usted lo puede tratar mal, usted le puede pegar, lo puede incluso abandonar. Este perrito siempre va a volver a usted como una mansita paloma. Él siempre va a volver Mm. con su colita entre las patas. Lindo, se le nota esa nobleza, esa fidelidad, ese amor incondicional hacia usted. Lo vemos en la naturaleza, en las flores. Ujú. O sea, nada es casualidad. Dice que las flores, todos los colores de la naturaleza fueron creados para hacernos felices a nosotros, los seres humanos. Y de hecho, amor dice que Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, pasó gran parte de su vida en medio de la naturaleza. Y aunque hoy es algo despreciable, porque hoy lo desprecian, hoy la gente le gusta más estar en las ciudades, el ser humano no fue diseñado para estar metido en cuatro paredes. Hay análisis y estudios que muestran que las personas que viven en los campos tienen menos dificultades emocionales y tienen más capacidad de soportar las dificultades de la vida, porque andan en un contacto con la naturaleza que les proporciona
un refresco emocional, algo lindo. Y de hecho, una buena terapia es que usted salga un fin de semana con su familia a disfrutar, a disfrutar de un fin de semana de campo, a disfrutar de ir a un parque, ir a un río, hacer un momento y poder mirar la naturaleza y decir, wow, cuán grande es Dios, poder llevarse un libro, leer, compartir con su esposa, su esposo, su compañera, su hermano, su amigo. Y sabe que tratar de transportar su mente a lo que Dios deseaba y desea hacer con usted es algo que refresca el alma, refresca nuestra mente. Así es. Pero mira lo que sigue diciendo acá este pasaje. Dice, sin embargo, estas cosas representan imperfectamente su amor. O sea, a pesar de que son cosas tan hermosas y maravillosas, representan imperfectamente su amor. Aunque se dieron todas estas pruebas evidentes, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres para que éstos miraran a Dios con temor y lo considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un acreedor duro y exigente. Representó al Creador como un ser que está velando con mirada vigilante para discernir los errores y la falta de los hombres, con el propósito de hacer caer juicios sobre ellos. A fin de disipar esta negra sombra por medio de la revelación al mundo del amor infinito de Dios, vino Jesús a vivir entre los hombres. Entonces, Jesús es la más grande representación del amor de Dios hacia nosotros, hacia el mundo. Vemos cómo Jesús vino a quebrantar todas esas ideas falsas de Dios, del Dios de justicia, del Dios malo, del Dios cruel, porque envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y analizando a Jesús, podemos ver al Padre, porque muchos separamos A Jesús del a Padre. esas dos personas, ¿no? Decimos, bueno, es que Jesús sí, Jesús es lindo, Jesús, a Pero mí me Dios está por pasaba. allá. A mí me pasaba, yo veía a Jesús como mi amigo, Jesús es el que me escucha, Jesús es el que me ayuda, pero el Padre es el malo, el Padre es el que me va a castigar, el Padre es el del juicio, viendo que ellos tres son Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que por acá nos sigue diciendo, el amor del Padre por sus hijos. Jesús vivió, sufrió y murió para redimirnos. Se hizo varón de dolores para que nosotros fuésemos hechos participantes del gozo eterno. Dios permitió que su Hijo amado, lleno de gracia y de verdad, viniese de un mundo de indescriptible gloria a un mundo corrompido y manchado por el pecado, oscurecido por la sombra de la muerte y por la maldición. Permitió que dejase el seno de su amor y la adoración de los ángeles para sufrir vergüenza, insultos, humillación, odio y muerte. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. de Dios. Y termino con esta parte. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, tanto mejor vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y a la justicia. Y más claramente discernimos las innumerables evidencias de un amor que es infinito y de una tierna piedad que sobrepasa la compasión anhelante que siente una madre hacia su hijo extraviado. Y hay un versículo que dice, el amor engendra amor. Así que la única forma de poder amar a Dios es conociéndole, porque es inevitable que cuando tú comienzas A conocer. a conocer ese amor, a ver esa forma tan hermosa en que te aman,
a sentir y a experimentar ese amor y que en ti no se despierte amor, que no mutuo, ¿no? Que no se despierte ese amor mutuo, ese amor hacia la otra persona. Y es fundamental esto porque, como lo decíamos y como lo hablamos en la introducción de este tema, la única forma de poder empezar a ser libre es rompiendo ese falso concepto acerca de Dios. Porque el enemigo de las personas, Satanás, aunque a veces no creamos que Él existe, porque vamos por la vida como si eso no existiera, pero Él existe, Él es real, pero Dios también es real. Y aunque podemos ver en este mundo quebrantado, como lo decía este libro, de dolor, de falsedad y con el aguijón de la muerte, si nosotros miramos a Jesús, miramos a Dios, podemos ver la otra cara de la moneda. Y en la otra cara de la moneda está Dios, extendiéndonos su mano magullada debido a nuestro propio pecado, pero con el deseo profundo de redimirnos, porque dice que Él no vino a destruir, Él vino con el objetivo de restaurar y sanar toda la humanidad. Solamente que aquí hay algo, amor. Y es que aquí es donde influye la voluntad, el deseo de decidir y de creer. Porque Dios es un caballero. Satanás no, Dios sí. Dios pone todo en la mesa y Él dice, usted decide ser libre. Usted decide creer que yo lo puedo restaurar. Usted decide Escogerme como su amigo, escogerme como su restauración. Somos nosotros los que tenemos eso en la mano, ¿no? que Dios los bendiga. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Y para finalizar, me gustaría que mi esposa hiciera una oración para todas las personas que nos escuchan. Amén, oremos. Querido y bondadoso Padre, Señor, agradecemos mucho la oportunidad que nos das de conocerte como realmente eres, Señor. Queremos pedirte que puedas apartar todas esas creencias erróneas que Satanás ha venido introduciendo en nuestra mente, Padre, acerca de tu carácter. Queremos pedirte una bendición especial por la persona que nos escucha a esta hora. Tú conoces sus luchas, sus pruebas, conoces el conflicto interno, el conflicto mental por el que está pasando. Quiero pedirte que pueda tomar la decisión de escoger libertad, de escoger sanidad, de escoger restauración, para que así tú puedas obrar milagrosamente y de forma poderosa en su vida. Todo esto te lo pedimos y también te lo agradecemos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos, que Dios les bendiga. Recuerden suscribirse si no se han suscrito. Y también para terminar, no olviden que con mi esposa tenemos un programa de coaching con énfasis psicoespiritual, con el objetivo de poder también mejorar este proceso de restauración y este proceso de crecimiento. Que Dios les bendiga. Así que los invitamos, si alguno de ustedes quisiera comenzar en este proceso de conocer cuál es su verdadera identidad, cuál es el propósito de su vida, cuáles son sus valores, cuáles son esos obstáculos que no los dejan avanzar, pueden contactarnos, nuestros números los van a encontrar acá en la parte de la descripción de este video, o si ustedes de pronto conocen a alguna persona que se encuentra pasando tal vez por un momento difícil y que quisiera ser escuchado o recibir ayuda, pueden contar con nosotros. Pueden escribirnos y estaremos felices de ponernos en contacto con ustedes. Que Dios los bendiga grandemente.